Bueno, pues comenzamos la última parte del tema, que sería esta parte de aquí, en la intervención extranjera y las consecuencias de la guerra. ¿Vale? Pues venga, la intervención extranjera. Mira, lo primero que hay que hablar es del acuerdo, del acuerdo de no intervención. Vamos a ver, lo vamos a poner aquí, en el acuerdo de no intervención. La guerra civil estalla en un momento crucial para la política internacional, para los acontecimientos internacionales, y en ese año, en el 1936, Hitler está en plena política de expansionismo y amenazaba la paz en Europa y la paz mundial. Cualquier crisis que se produjera, sobre todo no digamos en Europa, ¿eh? podía hacer saltar eh, la bomba que se estaba fraguando en Europa y a nivel mundial, ¿vale? España era una de esas crisis y por eso todas las potencias europeas estaban muy pendientes de lo que estaba ocurriendo en España. Veían el conflicto español como una amenaza mundial. Por eso las dos potencias, Gran Bretaña y Francia, acuerdan un tratado, un acuerdo de no intervención, ¿vale? Los motivos, pues el primero era, pues no querían molestar a Hitler, estaban en plena política de apaciguamiento, ¿no? De dejar hacer, no querían molestar a la bestia, digamos, que estaba con su política expansionista, ya pues estaba en deseos de conquistar, de invadir Austria, los Sudetes, Checoslovaquia y ya en septiembre del 39 pues invadió Polonia, ¿vale? Pues ese fue el primer motivo de no intervenir en la guerra civil, para no molestar, digámoslo así, a Hitler, ¿vale? 27 países firman el acuerdo y se firma en agosto del 36. El segundo motivo para la no intervención fue sobre todo por parte del Reino Unido, porque mientras que Francia sí deseaba apoyar, puesto que su gobierno también tenía un gobierno del Frente Popular, con todos los partidos de izquierda que se estaban oponiendo a los numerosos gobiernos fascistas que estaban surgiendo en Europa, pues sí, en Francia tuvo un Frente Popular. Sin embargo, en Reino Unido no. Y Reino Unido veía la victoria republicana como un éxito del comunismo. O sea que el Reino Unido, mientras también estaba en contra de los movimientos fascistas, también estaba en contra del movimiento comunista que había triunfado en la URSS, ¿vale? Y no estaba de acuerdo, o sea, que la presión de Inglaterra, de Reino Unido fue superior, presionó a Francia para que firmaran, se acordaran este pacto de no intervención, ¿vale? A pesar de todo esto, pues el comité resultó un engaño porque sí existieron países que apoyaron, ¿vale? La URSS va a apoyar a los republicanos y Alemania e Italia, lo más importante, ¿no? Alemania e Italia va a apoyar al bando nacional. Bueno, vamos a ver en un primer momento los apoyos al bando republicano. Pues tenemos la gran ayuda de la URSS, ¿vale? Facilitó petróleo, armas, pilotos, técnicos y un detalle, consejeros políticos, ¿no? Sobre todo en la última fase de, de la guerra, cuando está el gobierno de Negrín, ¿vale? Donde los comunistas tienen mucho poder porque habían defendido bien Madrid y porque necesitaban la ayuda extranjera y la consiguieron de la URSS, gracias a que la URSS, digamos, impuso que existieran ministros del Partido Comunista, ¿vale? Y estos consejeros políticos pues asesoraban sobre cómo conducir la guerra, cómo llevar la guerra para un buen resultado, y el Partido Comunista de la URSS pues ejerció una gran influencia en específicamente en el Partido Comunista de España, pero generalmente en todo el gobierno, ¿vale? Sobre todo, como hemos dicho, con Negrín. La URSS pues lideró el reclutamiento de las brigadas internacionales, que eran las brigadas internacionales, pues voluntarios que vienen de todas las partes del mundo, de Australia, de Canadá, en Francia, en voluntarios anarquistas, comunistas, socialistas, que están luchando contra el fascismo, ¿vale?
tuvieron muchísima importancia en la defensa de Madrid, como ya dijimos en el desarrollo del tema, ¿vale? Y en la batalla de Teruel. Aportaron unos 40.000 hombres. ¿Por qué ese apoyo de la URSS? Pues mira, la URSS con Stalin lo que deseaba era expandir el comunismo en otros países. Entonces, pues interviene para establecer aquí un régimen comunista. Fascismo y comunismo eran las dos corrientes más radicales que se estaban produciendo en este momento en Europa. Y eran contrarias, se odiaban. Y si triunfaban los republicanos en la guerra, pues Stalin lo veía como un futuro aliado para la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Además de la URSS, al bando republicano también le apoyó México con su presidente Lázaro Cárdenas y ayudó acogiendo a exiliados republicanos al final de la guerra. Muchos exiliados tuvieron en México un lugar de acogida gracias al apoyo de su presidente. Bueno, y vamos ahora ya con las ayudas al bando nacional. Los dos países más importantes fueron Alemania e Italia. ¿Por qué? Pues prácticamente por un motivo similar por el cual la URSS ayudó al bando republicano. Era de la misma ideología y veían a Franco un aliado. Si Franco ganaba la guerra, pues lo podían tener como aliado para la Segunda Guerra Mundial. Pero un motivo que hay que añadir es que la guerra civil sirvió de ensayo a la capacidad militar de Alemania, sobre todo, ¿no? Y de Italia, ¿no? Aquí ensayaron muchos de sus carros de combate, de aviones, toda la infraestructura militar, todo el armamento bélico que tenían, ¿vale? Vamos a ver, el volumen de ayuda. Alemania fue famoso por su ayuda en el puente aéreo. Aquí Franco se apuntó un buen tanto porque fue el que hizo las gestiones, fue el que habló con líderes nazis, con líderes fascistas de Italia, porque los primeros momentos eran cruciales y hacía falta cruzar el estrecho, todo el armamento que tenían, todas las tropas que tenían en Marruecos, hacía falta cruzarla a la península. Entonces aquí Alemania ayudó muchísimo al bando de los sublevados. Aportó la famosa Legión Cóndor con 20.000 hombres, aviación, grupos antiaéreos, técnicos de primera clase. Y bueno, si creo recordar, fue famosa por el bombardeo de Guernica, ¿vale? Italia aportó unos 20.000 hombres y armas y destacaron en la toma tan cruel. Fueron muy famosos aquí en nuestra Málaga, ¿vale? Otro país, Portugal, con el gobierno de Salazar, mandó a los famosos viriatos, los soldados portugueses. Después una labor muy importante fue el control de la frontera. O sea que abre la frontera para soldados fascistas, soldados del bando nacional, para que tengan cobijo en Portugal. Sin embargo, le cierra la frontera a soldados republicanos cuando ellos pudieran necesitar pasar a Portugal. Y por supuesto también pues entrega al bando nacional de republicanos que estaban acogidos en Portugal. Y otro país que, pues, las tropas marroquíes, ¿vale? Estos eran mercenarios, luchaban por una paga y eran los famosos regulares que eran temidos por la dureza extrema con la que se desenvolvían, ¿no? Sembraban el terror por las localidades, los municipios por donde pasaban. La cantidad de unos 70.000 hombres y, como hemos dicho, era el famoso ejército de los regulares. Bueno, esto lo tenemos aquí, estos son los apuntes, ¿vale? Esto está mucho más desarrollado, pero bueno, yo he hecho un pequeño resumen. Y después ya las consecuencias de la guerra. Vamos con el último punto, que son ya las consecuencias de la guerra. En el aspecto demográfico, pues un gran número de pérdidas humanas. Las cifras se sitúan entre los 500.000 y el 1.000.000 de muertos, incluyen muertos de combate. Represalias en la retaguardia se refiere cuando tú ya has conquistado un municipio y te vas desplazando hacia otro, pues lo que dejas detrás, ¿no? Pues muchas veces, pues, como ocurrió en Badajoz, ¿no? Muchas veces, como tienen que avanzar, pues ni pueden hacerse con tantos prisioneros, digamos que eran como un estorbo, ¿no? Y claro, la solución que ve es ejecuciones a la población. Son represalias en la retaguardia. Se le llama represalia en la retaguardia porque tú vas avanzando y es lo que te queda detrás, ¿vale? Una represión masiva y sangrienta en momentos de la guerra, ¿vale?
y los ejecutados por los vencedores, por Franco, tras la guerra. La dura represión que hay después de finalizar la guerra. Otro aspecto importante, además de las pérdidas humanas, pues tendríamos los exiliados, un elevado número de exiliados, 30.000. Se están obligados a abandonar el país, sobre todo en Argentina, México y Francia. Muchos no regresarían. Después se van muchísimos exiliados del campo de la cultura, ¿no? Se va lo mejor que teníamos aquí, ¿no? En lo cultural muchos eran artistas de primer orden, científicos, profesores, escritores, Machado, Picasso, grandes talentos se tienen que ir por motivo de la represión franquista. Bueno, afectó también a lo cultural y a lo laboral porque muchos eran jóvenes y el tejido industrial pues se va a ver afectado por la escasez de jóvenes, ¿vale? Era la mano de obra que teníamos, los jóvenes pues eran los que aportaban la mano de obra para trabajar en la industria, en el campo, etc. Y al producirse seguidamente la Segunda Guerra Mundial, este exilio fue doblemente duro, doblemente penoso, porque todavía salen de una guerra y se van a encontrar en otra guerra, doblemente duro. En el aspecto económico, pues la guerra fue un desastre, ¿no? Destrucción, lo típico de todas las guerras, destrucción de infraestructura, caminos, carreteras, vías ferroviarias, industria, campos de cultivo. La economía va a tardar décadas en recuperarse, Trajo en la década de los 40, pues los años del hambre, ¿no? Algunas ciudades resultaron completamente devastadas, en Asturias, Oviedo, en Vizcaya, Guernica, Durango, Baracaldo, Mérida, en Extremadura, en Guipúzcoa, Eibar, Brunete en Madrid, Teruel, en Belchite, en Zaragoza, ¿no? Si veis los nombres, pues son nombres de grandes batallas, ¿no? Teruel, Brunete, Belchite, Guernica. Y bueno, ya las relaciones internacionales, y con consecuencia de las relaciones internacionales, pues la guerra trascendió al exterior, fue visto como parte de un conflicto que se libraba entre religión, ateísmo, entre revolución comunista y fascismo. Para Italia, Alemania y la URSS fue un terreno de prueba para su nuevo ejército, para probar sus carros de combates, aviones, toda la maquinaria bélica que tenían. Para Francia y Reino Unido fue visto como una amenaza para el equilibrio europeo, la guerra, y posteriormente la guerra pues supuso la autarquía, el aislamiento al que nos vamos a ver sometidos, porque los países del exterior pues nos van a vetar la entrada en la ONU, vamos a tener reducida la política exterior, las relaciones bilaterales, todo eso se pierde y entonces pocos países mantuvieron relaciones con Franco, ¿vale? Así que los años 40 pues serían los que se le llama la autarquía. La España de Franco en esos años pues va a vivir de lo que nosotros seamos capaces de producir. Bien, es verdad que posteriormente, debido a la Guerra Fría, pues vamos a tener ahí la ayuda, se va a abrir, este aislamiento ya se va a romper porque a Estados Unidos le va a interesar tener ahí a Franco, tener ahí a España con un punto geoestratégico y político muy importante controlando el Mediterráneo, y lo va a ver como un baluarte en contra del comunismo, porque Estados Unidos, la Guerra Fría va a ser eso, una guerra entre capitalismo y comunismo, y va a ver a España como uno de los grandes obstáculos para el comunismo. Entonces por eso se le va a abrir, ya a mediados de los 50 se va a abrir este aislamiento que tenía España. Bueno, y con esto pues aquí tenemos otra diapositiva, ¿no? Ayuda a la República, la URSS, Francia, prácticamente México, la Brigada Internacional de Voluntarios, lo hemos dicho, los nacionales Alemania, Italia y Portugal. Hemos puesto también Marruecos. Bueno, las consecuencias económicas y humanas, ¿no? Aquí las cifras bailan mucho, ¿no? Según los historiadores, ¿no? Es difícil ser muy exacto en estas cifras, pero bueno, aquí tenemos unas cifras, ¿no? Y bueno, pues ya con esto terminamos, damos por concluido el tema de
guerra civil. Espero que, como siempre digo, espero que os sirva, os ayude a estudiar y si, bueno, si puedo poner ese granito de arena para que estudiéis mejor y saquéis mejores notas y tanto para el curso como para la selectividad, pues nada, pues bienvenido sea. Venga.